Hola, queridos y maravillosos seguidores de nuestro canal. ¿Cómo están? Estamos muy emocionados de tenerlos aquí una vez más, en este espacio donde compartimos las historias más emocionantes y las anécdotas más impactantes de las celebridades turcas que tanto nos gustan. Si es tu primera vez en nuestro canal, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de todas las noticias, exclusivas y detalles sobre tus actores y celebridades turcas favoritas. No te pierdas ni un solo video. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por tu apoyo constante. Sabemos que siempre podemos contar con ustedes para hacer crecer esta hermosa familia de seguidores. Hoy tenemos un video lleno de emociones y sorpresas, porque vamos a hablar de un incidente que sorprendió a todos, no solo por lo inesperado que fue, sino también por la forma en que se resolvió. Una tarde cualquiera en las bulliciosas calles de Estambul, mientras la ciudad continuaba con su ritmo habitual, dos de las figuras más importantes del cine turco, Can Yaman y Demet Özdemir, decidieron dar un paseo por el centro de la ciudad para relajarse después de una intensa semana de trabajo. Lo que parecía ser un día tranquilo y sin sobresaltos terminó por convertirse en un evento viral que rápidamente se apoderó de las redes sociales. Imaginen la escena, un día soleado en Estambul, con la brisa suave acariciando las calles llenas de vida. Can y Demet, dos de los actores más queridos y admirados en Turquía y en todo el mundo, caminaban por la ciudad, disfrutando del momento y de la compañía mutua. Ambos iban vestidos de manera casual, sin ninguna pretensión de llamar la atención. Después de todo, ambos son conscientes de lo que significa ser figuras públicas y de lo que implica salir en público. Sin embargo, aunque intentaron pasar desapercibidos, pronto fueron reconocidos por varios fans que no tardaron en acercarse a ellos para pedirles fotos y saludos. Hasta aquí, todo parecía completamente normal. Nadie podría imaginar lo que estaba a punto de suceder. La tranquilidad del paseo fue interrumpida por la aparición de un hombre que, según los testigos, empezó a comportarse de una forma bastante extraña. Al principio, su presencia no fue motivo de preocupación para Can y Demet, pero pronto comenzaron a notar que este hombre no solo los estaba observando con atención, sino que se acercó de manera insistente, especialmente hacia Demet. El hombre comenzó a hacer comentarios que, según quienes presenciaron el momento, eran claramente inapropiados. Aunque no se trataba de una agresión física, el tono de sus palabras y la manera en que se dirigía a Demet resultaron incómodos para ella. En un principio, Demet trató de ignorarlo y continuar con su paseo. Sin embargo, la insistencia del hombre no paraba. Los testigos aseguran que él empezó a elevar su voz y se dirigió a Demet de una forma cada vez más desafiante. Las miradas curiosas de los transeúntes se volvieron más intensas a medida que la situación escalaba. Fue entonces cuando Can, quien estaba muy atento a la situación, decidió intervenir. Conociendo bien a Demet y dándose cuenta de que ella se sentía incómoda, Can no dudó en colocarse entre el hombre y su compañera, exigiéndole que se alejara y que dejara de dirigirse a Demet de esa manera. Su actitud, aunque firme y decidida, fue totalmente controlada. Can no quería que la situación se saliera de control, pero tampoco iba a permitir que alguien faltara al respeto a Demet. La actitud protectora de Can fue aplaudida por los presentes, quienes no dudaron en empezar a grabar lo que estaba ocurriendo. Lo que siguió fue un intercambio verbal bastante tenso. El hombre, lejos de escuchar el pedido de Can, respondió de manera desafiante y, en algunos momentos, parecía que la situación podría escalar aún más. Los testigos aseguran que el ambiente estaba cargado de tensión y que las palabras de Can, aunque claras y directas, provocaron una reacción aún más agresiva en el hombre. Sin embargo, Can, con toda su determinación y autocontrol, no perdió la calma. Fue entonces cuando, al ver que el hombre intentaba acercarse nuevamente a Demet, Can alzó la voz aún más, dejando claro que no toleraría ningún tipo de amenaza hacia su compañera. Afortunadamente, algunos transeúntes decidieron intervenir, apoyando a Can y Demet y ayudando a calmar la situación. El hombre,
finalmente, decidió retirarse, no sin antes lanzar un último comentario, que fue rápidamente ignorado por ambos. Khan y Demet, aliviados por el final de esta incómoda situación, decidieron continuar su camino hacia su vehículo para alejarse de la multitud. No querían que el incidente afectara aún más su día, así que optaron por retirarse de manera tranquila. Lo que no sabían es que, mientras trataban de continuar con su día, las redes sociales ya se llenaban de imágenes y relatos sobre el incidente. Los testigos comenzaron a compartir lo sucedido en Twitter y otras plataformas, y en poco tiempo, el suceso se hizo viral. Los comentarios no se hicieron esperar, y la mayoría de ellos elogiaban la valentía de Khan para proteger a Demet y la forma en que ella manejó la situación con mucha serenidad. La forma en que Khan defendió a Demet sin perder la calma sorprendió a muchos, y los seguidores de la pareja comenzaron a manifestar su admiración por ellos. Uno de los comentarios más destacados decía: Khan mostró una gran determinación al defender a Demet, y lo hizo sin perder el control en ningún momento. Es admirable. Otro seguidor comentó: Demet no merecía pasar por esto, pero qué suerte tiene de contar con alguien como Khan a su lado para apoyarla. Los comentarios de apoyo no tardaron en llegar, y en las redes sociales no se hablaba de otra cosa. Para muchos, este incidente no solo mostró el amor y la protección de Khan hacia Demet, sino también la forma en que ambos manejaron la situación con mucha dignidad y clase. Este evento, aunque incómodo, se convirtió en un símbolo de la química y el respeto mutuo que existe entre Khan y Demet. No solo son una de las parejas más queridas de la televisión turca, sino que este incidente permitió a sus seguidores ver un lado más humano de ellos. Ambos demostraron que, aunque estén en el ojo público y bajo la presión constante de los medios, siempre se apoyan y se cuidan el uno al otro. En los días posteriores, tanto Khan como Demet decidieron no hacer declaraciones públicas sobre lo sucedido. Pero una fuente cercana a ellos aseguró que ambos estaban bien y que agradecían profundamente el apoyo de sus seguidores. Lo importante es que se cuidan mutuamente y que están bien. Eso es lo que realmente importa, comentó la fuente. Este suceso también abrió el debate sobre la naturaleza de su relación, y muchos de sus seguidores especularon sobre lo que realmente estaba sucediendo entre ellos. Aunque no han confirmado nada oficialmente, lo que está claro es que su conexión va más allá de lo que las cámaras y los titulares pueden mostrar. Para ellos, lo más valioso es su vínculo personal y la forma en que se apoyan en cada situación. Este incidente no hizo más que reforzar la admiración de sus seguidores, quienes ven en ellos no solo a dos actores talentosos, sino también a una pareja que se respeta y se cuida profundamente. En las semanas siguientes, Khan y Demet continuaron con sus rutinas y sus proyectos profesionales, pero este incidente quedó grabado en la memoria colectiva de sus seguidores como una muestra de su amor y respeto mutuo.